Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Hola amigos, muy buenos días tenga usted esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar. Les saludamos con muchísimo gusto en este que es lunes 7 de enero del 2019. Eso, muy bien. ¿Qué le trajeron los Reyes? Oh, mira las cosas, pastor, ni le cuento. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días. Pastor, muy buenos días, pues muy contento aquí, dándole gracias a Dios por una semana más, que el segundo día que iniciamos ya, pero bueno, estamos contentos y agradecidos con el Señor porque nos ha dejado entrar a un nuevo año y hoy disfrutar de esas misericordias de Dios. La gracia de Dios con nosotros. Y yo espero que usted también esta mañana se levante con buen ánimo, esperando lo mejor de su vida, siempre en Cristo Jesús, porque si no es en Cristo Jesús, no puede encontrar lo mejor. Encontrará otras cosas, pero lo mejor, nada. ¿Cómo estás, mi estimado Joaquín? Muy buenos días, pastor, aquí dispuesto a escuchar la palabra de Dios, saludando a todos los radioescuchas, y me pongo a toda disposición a escuchar la palabra de Dios. Ok, gracias a Dios por la bendición que nos da de despertar a un nuevo día. Gus, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, contento de aquí nuevamente recibiendo este nuevo día. Ok, pues la verdad es que estamos muy agradecidos con Dios y con usted también que nos está sintonizando esta mañana. Gracias a Dios por su vida. Felicidades a todos los que cumplen años. Felicidades por el día de ayer a las enfermeras. ¿Quién más cumplió años? Pues, hay alguien más que celebra el 6 de enero, así es de que repórtense con nosotros. Tenemos unos teléfonos. Claro que sí, pastor, en cabina es el 324-44-66 y para mensajes o WhatsApp 44-33-2505-68. Llámenos. Ok, ahí están nuestros teléfonos para que usted se comunique con nosotros en vivo y en directo en esta mañana. Gracias a Dios por sus vidas. ¿Y por qué no empezamos orando y nos encomendamos a Dios? Padre, te bendecimos en esta mañana, te damos gracias por este nuevo día, gracias por la oportunidad de vida que nos concedes en tu misericordia infinita. Hoy estamos aquí reconociendo tu grandeza y tu soberanía, pero también, Dios, reconociendo que hemos fallado y que tenemos necesidad de ese perdón que solo proviene de ti. Dios, perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad, Señor, y en esta mañana te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos dé revelación, que nos dé sabiduría por medio de tu Espíritu Santo para poder comprender lo que tú tienes para nosotros. Dios, también te pedimos una bendición especial por todas las personas que nos están escuchando en este momento, por aquellos que nos van a escuchar más tarde, pero sobre todo por aquellos que están pasando por momentos de prueba, de tribulación, Señor. Sé propicio a ellos y a nosotros también, y esta mañana, Señor, pon tu mano de poder, Señor, en cada uno y dales la gracia y la sabiduría para poder salir de esto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, queridos amigos, pues gracias por acompañarnos en esta mañana, una mañana fresca. Creo que no hace mucho frío, sí está agradable. Está agradable la temperatura. De todos modos, usted si va a salir, cuídese y abríguese. Mire que hay los reportes de Secretaría de Salubridad es que tenemos un 211% más de influenza en el estado. Esto quiere decir que hay muchísimos problemas respiratorios y que no son sencillos. O sea, el catarrito que le daba antes y que se le quitaba al día siguiente, ya no es así. Ahora se pasan los 3, 4 días y 7 días de tos y 8 días todavía después que usted ya no quiere salir. sí, ya se acostumbra, ¿no? No, el problema es que las infecciones respiratorias están cada día más difíciles, más agresivas. Entonces, pues abríguese usted, cuídese, tome un poquito de vitamina C, si es natural, mejor. O sea, si es una naranja, una mandarina, todos los días, es unas 2 guayabas, es lo suficiente para tener vitamina C. Y ojalá usted no se enferme. Si no se ha enfermado, ojalá no se enferme. Vamos a la palabra de Dios que nos ocupa esta mañana y estamos
allá en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículo 25, una historia por demás conocida, es una parábola. Recuerden que las parábolas, las parábolas son enseñanzas de alguna historia ficticia. En la parábola no existe el nombre de la persona, en una parábola no existe un lugar específico de dónde es, o sea, aunque en este caso sí menciona el lugar donde se desarrolla, pero no exactamente el lugar, ¿sí? Entonces yo quiero que usted ponga mucha atención en esto que vamos a leer esta mañana, que le hemos llamado la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano. Puedes leer ahí, Felipe, capítulo 10, versículo 25 de San Lucas. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Le recitó el gran mandamiento, ¿no? Le dijo, pues yo ya sé, si soy abogado conozco la ley. Más o menos dice que era un intérprete de la ley, por eso digo, es un abogado. Sí. El siguiente versículo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Tienes una palomita, o sea, estás bien. O sea, se quería justificar, pero al mismo tiempo quería ver hasta dónde le daban chance, ¿sí? Igual que usted. Sí, versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía, y aquí viene la parábola, dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Mire, esto que ya hemos en otras ocasiones comentado, Jerusalén está en una parte un poquito más alta que lo demás. Es como usted va de aquí al puerto del Tigre, sube, de aquí de Morelia va hacia allá y sube, y de qué lado del puerto empieza la bajada, ¿sí? Y así es, Jerusalén estaba en la parte alta, o está todavía en la parte alta, y allá para Quiroga así, pum, empieza a bajar, ahí por el Tigre, y por ahí estaba Jericó. Decir, tigre de Jericó, bueno, el tigre de Jericó. ¿O no, mi estimado Freddy? Buenos días, ¿cómo estás, Freddy? Hola, pastor, muy buenos días. Sí, es muy buena referencia que nos da. De bajada, dice, te agarré de bajada también. Y entonces, ahí en la bajada estaba Jericó. Dicen que a 30 millas más o menos, es decir, como a 40 kilómetros más o menos, como de aquí a Quiroga. Y y esto era también camino para ir a Galilea, al norte de Israel. Y recuerde que entre estas dos localidades, lo que es la Galilea, lo que era la Galilea en ese entonces, que era Nazaret, ¿qué otras ciudades se acuerdan de allá? Capernaum, sí, todos esos lugares, Betsaida, todos esos lugares donde Jesús anduvo, fue en Galilea, Caná de Galilea, acuérdense. Ahora, véngase en medio estaba Samaria. Ahora, Samaria estaba formada por israelitas, pero no israelitas puros, así de raza, sino que ellos se habían contaminado y por no irse cautivos, dijeron, no, nosotros no somos 100% israelitas, así que no tenemos pleito. Pero seguían creyendo en Dios. Y ellos creían en Dios, y ellos no adoraban en Jerusalén. ¿Adoraban en dónde? ¿Te acuerdas? Gerizim, ¿sí? Y un día, yo quiero que contarles a la par de la historia del samaritano, la historia de una mujer samaritana. ¿Se acuerdan de eso? Está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, y ahí está esa historia donde dice, creo que es en el versículo 1, o en el 3, por ahí, donde dice que
un día Jesús llegó, iba de Jerusalén a Galilea, porque Galilea era su tierra, ¿sí? Donde él se había criado, en Nazaret. Y iba en ese, creo que es el versículo 3 del capítulo 4, donde dice el lugar donde se encontró el pozo de Jacob. ¿Cómo dice ahí? Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Ok, dice, ¿cómo se llamaba la ciudad? Sicar. Es que me da la tentación ¿cómo se llamaba el león? El tío León. Ascar, sí. El del Rey León. El Rey León. ¿Qué más dice? Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, sí. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Ok, hasta ahí. ¿Se acuerda de esa mujer samaritana? Sí. Que es una enseñanza tremenda para nosotros. Tremenda. Porque esta mujer samaritana dice que ahí ya la historia nos cuenta y nos narra que no era cualquier mujer. No, era la encargada de allá de la parte del periférico de Sicar. Sí. Entonces, no sé si me explico, pero no le voy a explicar más. ¿Y qué dice que hizo? Dice que vino a sacar agua. Vino en una hora no muy adecuada para ir a sacar el agua. ¿Por qué no muy adecuada? Porque van a pensar mal la gente. Las 12 del día. Eran las 12 del día, la hora sexta exactamente son las 12 del día. Y en esas tierras, en ese entonces, casi desiertas esas tierras, había ¿qué? Calorón. Sí. Un sol abrasador, el tremendo calor que pues nadie iba. A esa hora estaba todo el mundo dentro de sus casas. Sí. Pero ella fue porque no tenía buena relación con la gente, sobre todo con las señoras, ¿no? Porque dice que tenía ¿cuántos maridos? 6. Uno dice 5 has tenido, el que tienes ahora y el Joaquín que viene. No. Entonces, estaba, no era una buena compañera. No era ¿cómo le diré? No era, como para hacer migas, pues. Sí. Y por eso trataba de huir de la multitud. Y ya estuvo ahí, justo en el momento preciso para encontrarse con Jesús. ¿Y qué pasó de ese encuentro? Empezaron a platicar. Y es donde el Señor le dice que si ella le pidiera agua a él no se le negaría y le daría agua de vida. Sí, recuerden que los samaritanos y los judíos y los israelitas no se llevaban. No tenían buena relación. No, aparte de que esta mujer no tenía relación con la gente de Samaria, tampoco podía tenerla con los judíos. Sí, en este caso, los israelitas, como era Jesús, que era de la tribu de Judá, pero vivía en Galilea. Era Galileo, era nazareno. ¿Sí? Entonces, ese era el problema. No se podían llevar. Y ella le dice, ¿por qué me pides agua? Como siendo judío me pides de beber, ¿verdad? Sí. Que soy samaritana, y le aclara, o sea, pone el punto importante. Si no hay esa buena relación entre ambos, tú me estás pidiendo. Y como que le quiso negar, ¿sí? Y fue cuando Jesús empieza a comentar y a decirle, si tú me pides agua a mí, yo sí te daría. Yo haría esto por ti, y te daría no solamente el agua, sino porque todo el que bebiere agua de este pozo va a tener sed. Pero el agua que yo te doy, o que yo les puedo dar, es agua que es una fuente que salte para vida eterna. Sí, eso. Ahí fue donde le dice, es una fuente de vida.
¿sí? Y entonces ya la señora esta ya no sabe qué contestar. De pronto le dice, no, pues es que ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. ¿Nosotros en dónde? En Jericín. Pues entonces, explícame. Y Jesús le explica. ¿Y qué le dice? Le dice, mujer, llegará el tiempo en que ni allá ni acá se ha de adorar al Dios vivo. Ajá. ¿Sí? Sino, pues, del lugar de donde estés, puedes adorar a Dios si lo buscas con todo tu corazón. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, le está diciendo, cuando tienes a Dios en tu corazón, podrás adorar donde quiera. ¿De quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo. Pues sí, pero ¿para quién? ¿Quiénes son los adoradores? Nosotros, sí. O sea, y llegará el tiempo. ¿Cuál tiempo? Querido amigo, en que nosotros podemos adorar a Dios en nuestro corazón. Nos congregamos para adorar, sí, pero nosotros podemos entrar diariamente a la presencia de Dios, las 24 horas, dice Hebreos 10:19, dice que se ha abierto un camino nuevo hacia el Padre Celestial, hacia la presencia. Y aquí, búscame en el capítulo 4 de San Juan, en el versículo 23. ¿Qué dice ese versículo 23? Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Wow. Mire, esta es una referencia tan importante que yo creo que es la máxima de la adoración. Sí. Nosotros debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Es decir, de nuestro interior, de nuestra alma, sí, debe brotar la adoración. Y esto no se logra, querido amigo o amiga, si tú no tienes un encuentro con Dios. Por eso yo le decía, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Si no tienes a Cristo en tu corazón. Ahora, mucha gente puede decir, es que yo sí tengo a Cristo en mi corazón. Falso. Sí, no es porque tú lo digas, es porque tú lo anheles. Sí. Entonces, si tú anhelas la presencia de Dios en tu vida, esto va a causar que tú seas un buen adorador. Un adorador en espíritu y en verdad. Y no abundan. ¿Por qué sabemos que no abundan? Porque tales adoradores, ¿qué dice? Busca el Padre que le adore. Busca. O sea, cuando tú tienes mucho, no hay necesidad de buscar. Pero cuando hay poco, pues anda buscando. Y yo espero que esta mañana usted decida ser un adorador en espíritu y en verdad, porque esto trae una consecuencia de bendición para su vida. Y empezando el 2019, tenemos que buscar las bendiciones. ¿Sí? Dios quiere que tú y yo estemos en sus caminos, andemos en sus caminos. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Vamos a ir a una pausa y regresamos. No le cambie, esto es Tiempo de Despertar. Volvemos en un minuto. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Freddy, ¿cómo estás? Hola, pastor. Muy bien, bendecido. Gracias a Dios porque, pues, Él es muy bueno con nosotros, pastor. Nosotros muchas veces le fallamos, pero Él sigue teniendo misericordia de nosotros. Así es. ¿Tienes a quién saludar esta mañana? Sí, saludamos a todas las personas que nos están escuchando en el transporte público, ya sea en una combi, en un camión urbano o en un servicio de taxi.
Yo quiero saludar a las personas que nos están escuchando en tiempo diferido. Sí, o sea, que a través del mensaje de WhatsApp, a través de YouTube, no sé qué más puedan estar por ahí en contacto con nosotros, pero si usted está escuchando este mensaje es porque Dios tiene algo para usted. Sí, le doy gracias a Dios por su vida, y aunque no le conozco, yo sé que Dios sí le conoce a usted, y usted conoce a Dios. Por eso estamos en esa comunión, en esa relación. ¿Tienes a quién saludar, Felipe? Sí, pastor, vamos a saludar a las personas que han estado visitando Fuente de Vida, al cual nos da mucho gusto, y les saludamos con mucho cariño esta mañana, como es Trinidad Valle, Pilar Morales, Carlota Barrón, Vanessa Barrón, Luisa Fuentes, Paulina Marrón, María de los Ángeles Guzmán, Santiago Undameo, y Paulina y Teresa Carvajal, también a Leonardo Juárez. También saludamos a Refugio Moreno, a la familia Pureco Cruz y familia Cruz Elías de allá de San Miguel del Monte. Bendiciones para todos ustedes. Gracias a Dios por sus vidas. ¿A quién saludamos, Joaquín? Saludamos a Margarita Gutiérrez y familia, a Elizabeth y a Claudia Verónica Urrutia Ponce. Y a don Alfonso Mejía, que cumple años. Felicidades. Felicidades. Y hay que saludar a las enfermeras, ¿no? Sí, también. Hoy cumple, no, es el día de ayer, fue su día, el día de la enfermera. ¿Sabe cuántas enfermeras hay? Un montón. Muchísimas. Muchísimas, sí. No, yo le doy gracias a Dios porque sin ellas muchos de los médicos no seríamos médicos. Sí. Desgraciadamente poco valoramos ellas, y ahora que me las están despidiendo, sí, yo digo que no digo nada ya. Sí, iba a decir algo, pero no. Saludos a Patricia Franco también. Dice don Alfonso Mejía, nos escucha en Detroit. ¿Dónde es eso, Detroit? Michigan. Sí. Raúl Quintana en Moroleón. Gracias por estar en contacto con nosotros. Vamos a lo que nos ocupa esta mañana, estar estudiando la palabra de Dios. Dice, la mujer samaritana. ¿Sí? ¿Y el buen samaritano? ¿Qué dice? Dice, en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Le hace una confesión Jesús que no a todos les da, ¿sí? Pero a ella, ¿sabe por qué? ¿Por qué a ella le extiende la mano? Porque sabe dónde está, sabe la situación, sabe el problema que ella vive, sí. Y yo con esto quiero decirle que Dios no es ajeno a sus necesidades ni a sus problemas, que Dios siempre tiene una palabra de esperanza para usted que está pasando por una situación difícil, por un problema. Dios siempre es bueno. Y por eso en esta ocasión le dice, pues si tú me pidieras a mí, yo sí te daría agua. Y esta agua que yo te doy sería para la vida eterna. No volverías a tener más sed. Y dijo, no. ¿Cómo es posible que tú me vas a dar si ni cántaro tienes? No. Es que no estamos hablando de lo mismo. Y cuando ella entendió que estaba hablando de la relación con Dios, de la adoración, se dio cuenta. Sí. Y esta mujer samaritana dice que hizo algo. ¿Qué hizo después de esto? Dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ok, yo quería que ya nos fuéramos un poquito más adelante, ya al versículo 35. Y dice que ahí está hablando Jesús. Y dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Y qué es la siega?
La cosecha. La cosecha, dice, y el que siega recibe salario, recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Y dice aquí, el principio de la siembra y la cosecha, dice los dos son felices, los dos recogen fruto. Dice, yo os he enviado, está hablando Jesús, acuérdese, yo os he enviado, le está diciendo a los discípulos, porque los discípulos fueron de preguntones y le dijeron, Señor, ¿por qué estabas hablando con esa muchacha? O sea, pues que, acuérdense que el Señor Jesús, ¿cuántos años tenía? 31, vamos a poner de 31, o sea, y además era un muchacho guapo, sí, atlético, sí, trabajador, que todos los días recorría 30 kilómetros. En promedio ese era su caminar, 30 kilómetros. Entonces, ¿a usted cuánto recorre? Caminando 30 kilómetros. Entonces, era un chavo, o sea, sí, estar hablando sano y está hablando ¿con quién? Con sus discípulos. Con una muchachona. Sí, con una muchachona que era que no debe haber estado tan mal, porque digo, por eso los malpensados dijeron, hey, así como Freddy, ¿no? Los malpensados dijeron, Señor, ¿qué estabas haciendo? Y esta parte les está diciendo, miren, no cierren los ojos, alcen su mirada, levanten su vista, porque ya está el tiempo preparado. ¿Para qué? Para la cosecha. Para la cosecha. ¿De qué? ¿De trigo? No. ¿De qué? De almas. De almas. Lo que le está diciendo, mire, la gente tiene necesidad y ustedes de malpensados. Sí. La gente tiene necesidad de que se les hable del reino de los cielos. La gente tiene necesidad de un encuentro con Dios. La gente tiene necesidad de salir de esos problemas en los que se metieron por sus propias decisiones. Y desperdiciamos la oportunidad de poder hablarle a la gente del amor de Dios y de la salvación. ¿Por qué? Pues porque nos sentimos que, ay, ¿qué va a decir la gente? ¿Y qué va a decir si yo le digo o si yo le platico? Sí. Y entonces, por eso yo quiero que vaya conmigo al libro de Amós, que está antes del libro de Abdías, allá en los profetas menores. En el capítulo 9, el versículo 11 dice, en aquel día, ¿cuál día? Que está viviendo Jesús y que estamos viviendo nosotros. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos. ¿Qué es un portillo? Es un agujero. Sí, es un lugar que se cae en la cerca, eso es un portillo. Sí, y por ahí se meten los animales, por ahí sí, dice, yo voy a cerrar. ¿Por qué? ¿Por qué quiere cerrar los portillos? Para que no se salga. Para que no se salga o para que no entre. Sí, el enemigo. Fíjese, capte eso, porque lo dice, y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en tiempo pasado. Ahora, ¿cuál era el tabernáculo de David? Porque el tabernáculo era el lugar donde se estaba la presencia de Dios, donde se ponía el arca del pacto, y ese era el tabernáculo. Pero el tabernáculo de David no tenía templo, no tenía tabernáculo. ¿Qué hizo él entonces? Era un adorador. Él era un adorador. Él tenía el arca en una tienda nada más, pero él era un adorador que iba y danzaba frente a la presencia de Dios. ¿Se acuerda usted? Entonces, adoraban al Señor con todo su corazón. Alabanza y adoración. Y eso se cayó, dice. Se acabó. Y cuando eso se acabó, dice Dios, yo voy, y dice, va a llegar el día en que yo le voy a levantar otra vez el tabernáculo caído de David. Y volverá a haber alabanza y adoración. La restauración del templo, ¿sí? Del lugar, más bien del templo, del lugar de su presencia. Y la restauración, ¿cuándo fue?
es ahora. Ahora. Nunca de hace 100 años para acá, o 200 para acá, se levantaron tantos himnos y cantos al Señor. Yo sé que en el tiempo de David, solamente él tenía 150 salmos registrados, los otros se los habían copiado, pero los registrados eran 150, pero dicen las gentes que estudian esto, los teólogos, que David había compuesto entre 1000 a 1500 salmos, canciones. O sea, era un adorador, un buen compositor de adoración. Y ahora hay adoradores, algunos en espíritu y en verdad, otros nada más en la carne, ¿sí? Pero tenemos mucha adoración, mucha alabanza y adoración. Ya de nosotros depende de si lo hacemos en espíritu y en verdad o lo hacemos en la carne. Y quisiera explicarle qué es esto del espíritu y qué es en la carne, pero vamos adelante, porque dice que él iba a reedificar eso. Y luego el versículo 13, allí mismo de Amós 13, ¿qué dice? He aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Wow, lo que está diciendo es, miren, va a llegar el día en que esto va a ser demasiado rápido. Tiene que ser rápida la predicación, tenemos que usar los medios de comunicación. Sí. Ya antes era de persona a persona, no que esté mal, sigue estando bien, pero ¿cuántas gentes ganaríamos así? En cambio, estamos a través de los medios de comunicación compartiendo el mensaje de Dios. Y dice, y es tanta la necesidad. Están los campos, dice allá en el capítulo 4 de versículo 30 y tantos de San Juan, que están blancos, dice, ¿dónde está? 35. Dice, alzad vuestros ojos a la mitad y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, para cegar. Listos para cosechar. Listos para cortar el trigo. Sí. Yo no sé si usted ha visto un trigal. Pero 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Esos trigales acá del Bajío, de aquí, de Tarímbar, por ahí, Álvaro Obregón, todos esos lugares donde antes, yo no sé si todavía se siembra, pero se sembraba tremendos trigales, ¿sí? Y luego, crecía la planta. ¿Usted ha visto una planta de trigo? No me acuerdo cómo se llama, y la espiga arriba, y cuando ya está seca, está oreada, no seca completamente, porque está seca, se le cae ya el trigo, pero cuando ya está alimonada, ya, sí, decimos acá en el rancho, alimonada, o ya medio seca, sí, hay que cortarla, porque ya se ve blanco, todo encima, ya se ve blanco. Y llegan las olas del viento y mueven para allá los trigales y para acá. ¡Wow! Se ven como unas olitas, ¿no? Sí. Y los pájaros esos feos, ¿cómo se llaman? Los tordos, las urracas queriéndose comer todo eso, ¿no? Bueno, es otra historia. Yo algún día le contaré de esas historias. Pero eso es lo que está diciendo Jesús. Fíjense que ustedes sí saben cuando ya está. Sí, déjense de estar de mal pensados ustedes conmigo. Sí, pónganse a ver lo que le estoy diciendo. Dice, el que ciega, del versículo 36, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. ¿Qué sigue? Yo os he enviado a cegar que lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Esos somos nosotros. Dice, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no, ¿qué? No labrasteis. No trabajasteis. No trabajaron. Labrar es trabajar. Ustedes no hicieron nada.
La gente está esperando que ustedes vayan. No es porque ustedes hayan predicado muy bonito, ni les hayan hablado bonito. No, Dios es el que prepara el corazón de la gente. Y el corazón de las gentes están preparadas hoy para que usted, que ya conoce de la palabra de Dios, hable y gane más almas para Cristo. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos, queridos amigos. Gracias a Dios por su vida. Espero que usted no esté cansado. Solamente sediento de Dios, pero no cansado. Levántese esta mañana con buen ánimo. Dios le bendice. ¿A quién saludamos, Felipe? Sí, vamos a saludar a la familia Guillén Villaseñor y Guillén Rojas. También saludos allá a la gente de San José Cuapa, Jerónimo García y Maribel Garduño. También a la familia de Marta Erika Villegas y a la familia Baeza Cervantes. Así es, Dios habla con amor y con dolor. No espere que Dios le llame con dolor, porque, ay, santo Dios, se siente feo. Entonces estábamos viendo que Jesús les está explicando a sus discípulos por qué les está hablando de la cosecha, de que es el tiempo, porque la mujer samaritana se había ido, ya no estaba ahí, estaban ellos dos nada más, digo, los 12 discípulos y Jesús. Ya la mujer samaritana se había ido. ¿A dónde se había ido? A compartir con su gente, a decirle a quién se había encontrado y qué le había dicho. Exacto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo. Compartir la palabra de Dios. Fíjese, dice, versículo 38, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. 39, ¿qué dice? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él. ¿A quién vinieron? A Jesús. ¿Por quién? Por el dicho de la mujer. El dicho de la samaritana. El testimonio. El testimonio. Mire, a veces que usted, no me va a decir, es que yo no sé explicar la palabra de Dios, pero con su testimonio. Mire, si ella no hablaba con la gente era por algo, pero ahora va y habla con la gente y dice, yo he cambiado, y se le nota. Por eso vino, dice, y la gente vino a Jesús, ¿sí? Y dice, entonces vinieron los samaritanos a Jesús y le rogaron, ¿qué? Que se quedase con ellos. Que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Wow. Predicando la palabra del Señor. ¿Sabe? Estableciendo el reino. Se quedó allí. Cuando no se podían ver. No sé si usted alcanza a comprender este mensaje. Probablemente a usted ni caso le hacen. Pero cuando usted hable de la palabra de Dios, Dios va a bendecir a su vida, la de usted y la de la gente que recibe, tanto del que da como del que recibe. Y dijimos, ya es el tiempo, y está corriendo tan rápido que ya los que van cosechando ya los van alcanzando el que va arando otra vez. Sí, y en este tiempo alguien le comparte la palabra de Dios a otra persona y llega otro y ese es el que lo lleva a los pies de Cristo, pero es casi inmediato. Sí, ese es sembrar y cosechar. Sí, y yo espero que usted esta mañana abra su corazón. Yo sé que si usted no se ha encontrado con Dios, hoy puede ser ese día. Regresamos a la parábola del buen samaritano. Y yo quiero que vea allí que después de que dice iba bajando de allá de Jerusalén a Jericó,
Dice, respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hirieron y se fueron dejándole medio muerto. ¿Sí? O sea, casi lo mismo que sucede aquí, sí, en nuestro Michoacán, sí, la violencia, ¿eh? El enemigo es el mismo, no es otro, sí, hace las mismas cosas. Versículo 31, ¿qué dice? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Está hablando de alguien que va de Jerusalén a Jericó, que es un sacerdote. Pasó por ahí. Y viéndole, le sacó. Le pasó. No pasó de largo, se le dio la vuelta. Allí dice muy claro, y viéndole, pasó de largo. Le dio la vuelta. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Usted se pregunta, ¿por qué un sacerdote, por qué alguien que se supone, pues debe ayudar, no ayudó? Mire, yo creo que porque estaba medio muerto. De haber dicho, ¿y si está muerto? ¿Sí? Me va a contaminar. Porque recuerden que los muertos contaminaban. Eso decía la ley. Que cuando usted tocaba un muerto, se consideraba inmundo por tantos días, por decir un mes. Y él dijo, yo voy a perder mi trabajo por un mes, nada más por ir a tratar. No, mejor, sí, ya si le falta poquito. Acabo ya. Sí. Acabo que, mira, es tan malo que se va a ir al infierno, ¿para qué le haces caso a ese? ¿Sí? O si es tu cuñada, menos, dices, no, pues es la cuñada, ya. O si es la suegra, no, menos la suegra, ¿no? Sí. O sea, usted busca pretextos como buscó un pretexto el sacerdote, ¿sí? Y así somos. El versículo siguiente, ¿qué dice? El versículo siguiente. Dice... Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, dice, no, es anterior. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Sí. Un levita, ¿quién eran los levitas? Los que cantaban o tocaban en el templo. Los adoradores, acuérdese otra vez, son los mismos, son los adoradores que de los que hablamos allá con la samaritana. Sí. Cuando Jesús le está dando clases, le dice, el tiempo es ahora, aquí y ahora. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es lo que está diciendo. Estos deberían ser eso. Estos. Pero no lo eran. Porque eran demasiado religiosos. No. Ese Freddy es muy malo. Dice puras groserías. Y entonces... O este no es el lugar para hablar de eso. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces nosotros mismos buscamos pretextos para no hacer la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Y dice, pero un samaritano, ¿qué dice ahí? Que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Bueno, pasó un samaritano. Recuerde que los que habían pasado, el herido era ¿de dónde? Era de Israel. Y los que pasaron enseguida, el sacerdote y el levita, ¿eran de dónde? De Israel. O sea, todos también eran israelitas. O eran judíos o eran israelitas. Sí, pero no eran samaritanos. Pero cuando pasa un samaritano por ahí, de billetes, que era un chavo de billetes, ¿cómo sabe, pastor? Ahorita le di cuento. Sí, pero el muchacho ve al herido y no se pasa de largo. Él no le importa que traiga su uniforme de israelita. Él dice, y que además no le importa el pleito que tenían. Sí. Y yo pienso, así en mi manera de pensar, que fue uno de los que a los que les platicó la muchacha aquella, la samaritana, que les dijo, vengan y vean, y que se encontraron con Jesús, porque ya él tenía un cambio en su corazón. Él tuvo compasión de este herido, y Jesús en una ocasión,
decía ahí en Mateo, creo que es 9:35, habla de la compasión. Y dice, Jesús tuvo compasión al ver que todos estaban como ovejas sin pastor. Al ver que había problemas. La compasión de Dios es compadecer, padecer con. Es decir, si a ti te duele, a mí también. Si tú te alegras, yo también me alegro. Eso es estar en comunión, eso es la compasión. Y dice, está herido, no está muerto. Y va, ¿y qué hace? Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dice, y acercándose. ¿Sabe qué hizo? Se acercó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Acercarnos a la gente, ¿sí? Y dice, y vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura. ¿Sabe qué? Se bajó de su camello, o de su caballo, o de su burro, o no sé qué traía, pero yo creo que traía un BMW, que era un camello. Entonces, lo puso allí, y lo llevó a Jericó. Allí en el mesón, dice, y cuidó de él. Se quedó con él. Se quedó con él. No solamente dijo, pues ahí ten 5 pesos para ver cómo te las arreglas, o te compro un curita y ahí está el curita. No. Se quedó a cuidarlo y ayudarle. Es más, primero le consiguió el Holiday Inn, y ya después ahí lo invitó y le dijo, vente, vamos a ver. ¿Es todo incluido? Dijo el otro. Contrató una enfermera. Contrató a la enfermera y empezó a atenderlo, a cuidarlo. Y toda la noche se la pasó cuidándolo. Eso es lo que hace Dios en el corazón de una persona. No era su amigo, no era su vecino, no era su hermano, no era de su familia. Por eso a usted Dios le va a poner gente que no es de su familia, y que usted puede ayudar, usted puede bendecir con su generosidad. Y dice el siguiente versículo: otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Al día siguiente, al otro día, al partir, sacó 2 denarios, que era una lanota, mucho dinero, porque un denario era el sueldo de un año. Entonces le dice, mira, aquí te dejo estos 10,000 pesos y mi tarjeta de crédito. Sí. Es que este era moderno samaritano. Y se fue y le dijo, yo voy a volver, y si algo, cuídalo, ¿sí? Te hago responsable a ti, y que no te falte la lana, pues te estoy dejando, ¿sí? Y si gastas de más, cuando yo vuelva, pues tú ya me conoces, que yo vuelvo por aquí, que yo camino por aquí, y además sabes quién soy. Sí, yo te lo voy a pagar. ¿Sabe qué? El mensaje de Dios esta mañana: si tú haces esto, Dios te lo va a pagar. Yo recuerdo cuando me decía la gente, o nos decían la gente, Dios se lo pague. Dios se lo pague. Yo le digo a usted que Dios se lo pague. Padre, bendice a cada persona que nos ha escuchado esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos, hasta el día de mañana. Que tengan un bonito día, Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Bendiciones para todos. Nos vamos, recuerde que Dios es bueno, y al que cree todo le es posible. Ore por nosotros, que nosotros oramos por usted. Bendiciones. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.